Muy buenas, acabo de volver de Interocio y en este nuevo setup, pues como no, os voy a explicar lo que ha sido mi primera vez en este evento. Soy Jordi y os doy la bienvenida a la partida perfecta. Como os he dicho, es mi primera vez en Interocio. Al haber ido sobre todo a eventos como Essen, pues iba con las expectativas un poco bajas porque sé que no iba a ser nada parecido a eso. A Essen, nunca mejor dicho. Pero bueno, me hacía ilusión ir, además también como sé que íbamos a coincidir con bastante gente del sector que conozco, pues también es una oportunidad pues para vernos todos, etcétera, ¿no? De hecho, subimos juntos con la Calavera Azul, con Toby, Laura y Miki también, de Rampy Games, que nos hicimos una buena paliza en coche. Y nada, y luego pues allí también coincidimos pues con Pareja Lúdica, bueno, un montón de canales por ahí. Guille, que también justo se acaba de abrir un canal, que si no lo habéis visto pues echarlo un vistazo porque también está muy bien. Y bueno, y demás gente que no voy a entrar también en toda la gente porque me dejaría alguna persona y pues no quiero dejarme a nadie, ¿vale? Pero daos por aludidos a todas las personas con las que he coincidido estos días. En fin, vamos un poco al grano. ¿Qué es Interocio? Si no lo conocéis, es una feria de juegos de mesa que se monta en Madrid, en IFEMA en este caso, y pues este año, bueno, otros años también solo se ha hecho en un pabellón, ¿vale? En el pabellón número 8, si no me equivoco, creo que era, pero no se ocupaba toda la parte del pabellón, simplemente pues más o menos un poco más de la mitad, que habían stands, habían tiendas, luego también había una pequeña parte de, pues para que estuvieran los niños con castillos hinchables, con espadas de sables láser de Star Wars, y además también había una zona de prototipos que la gente llevaba para que pudieras testear. En fin, hemos estado ahí todo el fin de semana, desde viernes a domingo. El viernes sí que era un poquito más flojo en cuanto a afluencia de gente, porque, bueno, al final la gente pues estaba trabajando y obviamente el día más fuerte iba a ser el siguiente, que era el sábado, que tampoco era nada exagerado, había mucha más gente, pero para mí no fue nada estresante. Claro, también si lo comparo con Essen, en Essen casi no puedes ni andar, depende del momento. Ahí tenías bastante espacio. Y bueno, pues os voy a empezar a contar un poco lo que ha sido mi experiencia. Lo primero de todo, lo que creo que he visto es que hay como pocas mesas para probar juegos. Es decir, habían algunos grandes lanzamientos, ¿no? Que había, pues, por ejemplo, de Maldito, Galileo Galilei, Andromeda's Edge, luego de Trangis, había el Chronologic, el Spectacular, el Pulitzer, que estaba para probarlo, no para comprarlo ni nada menos, pero lo podías probar y demás. Bueno, había bastantes nuevos lanzamientos aquí en España. Lo que pasa es que muchos de ellos pues solo había una mesa con una copia para probarlo. ¿Qué pasa? Que solo que haya un poco de gente es bastante difícil llegar a probar estos juegos, porque o te apuntas en una lista si te puedes apuntar para probarlo, que también igualmente era complicado, o si no, no va con lista, tienes que estar esperándote ahí una hora que se termine la partida, más o menos, y si tienes suerte, pues te sientas. Esto es algo que no me ha acabado de gustar del todo, más que nada por lo que digo, porque tenías que perder como mucho tiempo intentando ver dónde te podías sentar si es que podías. Por eso, que yo, por ejemplo, no sé, a lo mejor habría traído más de una copia de este tipo de juegos, si sabes que son los que seguramente llamarán más la atención, para que haya más opciones de probarlo, ¿no? Simplemente esto, no sé, ahí creo que flojeo un poco. Aún así, ahora que estamos hablando de juegos, voy a comentar algunos que he ido probando, aunque ya os avanzo que no he probado muchos, que simplemente, sobre todo, íbamos dando vueltas, charlando con la gente, etc. Uno de los que probé y que tenía ganas de probar es este Spectacular de Trangis. Es un juego de colocación de losetas y también colocación de dados sobre estas losetas, que recuerda un poco a estilo de juegos como Cascadia, etcétera, donde con un sistema también de drafteo, donde tenemos una loseta nuestra que irá rulando, ¿no? Irá pasando por todos los jugadores, que tendrá tanto losetas como dados. De ahí tendremos que coger alguno de estos elementos y luego tendremos una zona personal, que eso solo será para nosotros, donde también podremos escoger algunos de estas losetas o dados. Entonces tendremos que ir colocando estas losetas en nuestro tablero personal, que es limitado el espacio, que tiene diferentes especies y diferentes hábitats. Además pueden ser algunas que sean crías, que nos van a limitar el número de dados que podemos colocar encima, que solo creo que era un 1 y un 2. Y luego había otras que no recuerdo muy bien la temática, pero que solo se podían colocar con un 6. Además también si juntábamos algunas que tenían un semicírculo del mismo color y se formaba todo este círculo al final, pues llegábamos a colocar un observatorio para darnos más puntos extra final de partida, entre una de las cosas que provocaba, y además nos permitía poner también en lugar de
un 5, un 6 en las losetas del exterior. Bueno, no voy a entrar mucho en las reglas, pero para que sepáis un poco cómo funciona. Temáticamente se basa en que tenemos un refugio con especies en peligro de extinción, básicamente. Entonces tendremos que ir colocando el mismo tipo de especie juntamente para que nos dé más puntos. Luego también tenemos que tener crías para que vayan evolucionando y como si no tenemos crías no nos va a puntuar nada a final de partida tampoco. A mí la verdad, ¿qué me ha parecido? Bueno, me ha gustado, o sea, el juego está bien. Lo que pasa es que teniendo, por ejemplo, Cascadia, que ya lo tengo, pues no me aporta nada nuevo. Sí que es verdad que tiene esto del draft, que en cambio en Cascadia pues tienes como las 4 columnas de combinaciones que puedes escoger, pero eso, o sea, un poco sin pena ni gloria, ¿no? O sea, ¿me ha gustado? Sí. ¿El juego está bien? Sí. ¿Me lo compraría? No lo creo. Aún así, es un juego muy desenfadado que puedes sacar a cualquier persona, como cualquier juego de este estilo. Y eso, que si no tenéis ningún juego de este estilo ya, pues seguramente os va a encajar porque el juego está muy bien. Y nada, pasemos al siguiente. Este es un juego que ya solo por el título va a generar entre controversia, risas, bueno, seguro se van a generar muchos chistes. Y se trata de Minabo, de Primigenio. Así que en la feria probamos Minabo. Nada, esto es un pequeño guiño para Charles. En fin, ¿de qué trata Minabo? Está basado en un videojuego que yo la verdad es que desconocía, donde nosotros controlamos a unos nabos que están perseguidos por una madre topo, topota en este caso, y tendremos que ir avanzando por un track con unas fichas que sacaremos de una bolsa que nos van a decir cuántos pasos podemos avanzar. Además, también tendremos algunos familiares en nuestra zona de juego que tendrán algunas habilidades que nos permiten pues, perjudicar a otros jugadores, beneficiarnos a nosotros, etc. Y puede llegar algún momento en que la madre topo pues, nos llegue a alcanzar. Entonces ahí pues, o nos tenemos que sacrificar a alguno de nuestros familiares o podemos tirar cartas para que retroceda o nosotros avancemos, etcétera, etcétera. Básicamente es un juego de un poco carrera, a ver quién llega antes al final para ganar un poco de más puntos y también de bastante puteo. O sea, si no os gusta la interacción entre jugadores, no os lo recomiendo para nada porque hay bastante interacción. Porque también, aunque sea el turno de otro jugador, podemos tirar cartas que le perjudiquen para que, yo qué sé, imaginemos que ha avanzado 8 casillas de golpe, pues le voy a tirar una carta que no se va a contar ninguna de estas 8 casillas. A mí, por ejemplo, me lo hicieron 2 veces, en concreto Toby de la Calavera Azul, así que, bueno, le tengo un poco de rencor en este aspecto. Pero todo bien. Pero en fin, es un juego que me pareció muy divertido de jugar, por eso, porque a mí me gustan mucho este tipo de juegos de perjudicar a los demás, la verdad. Y sorprendentemente también se puede hacer de una duración de unos 40 minutos a 1 hora, una partida entera. Más que nada por eso, porque también como vas perjudicando a los demás, hasta que no llegue alguien hasta el final del track, no se va a acabar la partida. Luego cuando llegue ahí, pues se contabilizan varios puntos, ¿no? Depende de las cartas que tenemos en nuestra zona de juego, pues nos puntuará más o menos. Nada, juego muy recomendable. Cuando salga, pues echarle un vistazo porque yo me lo pasé muy bien, la verdad, jugando. Y eso, que por el simple hecho ya de hacer el chiste cuando vayas a jugar a esto, pues ya tiene su gracia. Luego pasamos a otro que simplemente quiero mencionar porque también salí ahí y es un juego que vais a oír hablar de él seguramente. Yo no lo probé ahí, pero porque ya lo compré en Essen, en este caso, y ya le he echado bastantes partidas. Y se trata de Chronologic, de Trangis también. Chronologic es un juego de la misma mano que Turing Machine, de los mismos creadores. Y obviamente también es un juego de deducción, donde sería un poco más estilo Cluedo, en este caso. En Chronologic tendremos que encontrar en una serie de casos, ¿vale? Hay como 3 casos diferentes, pues quién es el culpable de un asesinato. En el segundo creo que era encontrar quién era el fantasma de la ópera, porque bueno, al final el escenario es como la ópera de París de 1920, para que lo sepáis. Y en el tercer escenario era encontrar al ladrón de una joya, etc. Además, en cada uno de estos escenarios, pues hay 5 modalidades, que no cambia el caso, simplemente cambia la dificultad y cómo se resuelve este caso. Y va aumentando la dificultad en cada uno de ellos. Es decir, tenemos 15 partidas mínimo para jugar a este juego. Eso si tienes un mínimo de buena memoria, si luego lo juegas al cabo de un año, seguramente no te vas a acordar de nada, de cómo se resolvía y puedes volver a jugarlo. A mí es un juego que me ha encantado, como Turing Machine, este tipo de juegos me flipan. Le he echado muchísimas partidas y estoy deseando ya que, bueno, Trangis ya lo anunció, que van a traer los 2 próximos Chronologic. Uno creo que era Cuzco
y otro Atlantis o algo así. Y además también creo que anunciaron que iban a traer algunas expansiones para tener más casos en esta primera caja, o sea que se agradece. En fin, Chronologic, si os gustan juegos de deducción, para mí, juegazo. Otro juego que probamos allí, bueno, yo ya lo había probado antes en una casa rural que hicimos, que es un nuevo lanzamiento de Maldito, que es Galileo Galilei. Es un juego de un nuevo autor que seguramente ya habréis oído hablar de él, se llama Thomas Hollek. Es el mismo creador que el SETI. Y en este caso también hay una temática un poco relacionada con el SETI, simplemente porque vamos a observar constelaciones. Simplemente por eso. Bueno, en Galileo Galilei tendremos una selección de acciones con este telescopio que va subiendo por este semicírculo, donde tendremos siempre pues una acción principal y otra acción secundaria. Las acciones principales, que son estas fijas del semicírculo exterior, pues no se van a mover. En cambio, las otras son losetas que una vez hacemos una de ellas, la pasamos al final y se va reciclando. Además, alguna de las acciones también que podemos hacer es mejorar esto para tener la misma acción, pero más potente. ¿Y de qué trata? Pues básicamente de ir observando constelaciones, descubriéndolas, con la acción principal esta que tiene el símbolo del telescopio. Eso también nos va a dar puntos a final de partida. Además, tendremos que tener más o menos contentos a los inquisidores que nos estarán vigilando, y si no los tenemos contentos nos van a restar bastantes puntos a final de partida. Es un juego que a mí la verdad es que me ha gustado mucho, no creo que tampoco sea súper innovador, pero este sistema de selección de acciones con el telescopio me parece muy original, y además tiene su estrategia detrás, porque tienes que ir pensando como varios turnos adelante de las cosas que quieres ir haciendo, porque también vas consiguiendo unos dados para llegar a observar las constelaciones. Con estos dados que son de 3 colores diferentes, algunos tienes que mezclarlos para, yo qué sé, hay un dado azul y un dado rojo, pues vas a obtener el dado violeta, digamos. Esto también me ha gustado bastante. Y además también son partidas relativamente rápidas, creo que con una hora, hora y media se puede pasar fácilmente, siempre y cuando no juegues con gente con AP. Y eso, no es un juego súper duro, es mínimamente exigente, y te lo pasas bien jugando. Además también es bastante vistoso en mesa. Y ya por último, me gustaría comentar el juego que tenía más ganas de probar allí, que lo conseguimos probar el último día porque era imposible, lo que os he dicho al principio del vídeo. Si solo hay una copia del juego para probarlo, como ha sido varios de los casos de los juegos que he comentado, pues complicado. Y entonces el domingo, entrando a primera hora, conseguimos pillar mesa para probar este juego. Y se trata de Pulitzer. Es un nuevo lanzamiento de Trangis que todavía no ha salido, simplemente ahí lo traían para que lo probáramos. Además nos lo explicaba cómo se jugaba el mismo autor, y en este juego básicamente nos ponemos en la piel de periodistas que quieren ganar el premio Pulitzer. Se trata de un juego de colocación de trabajadores donde tendremos distintas zonas. Tenemos una primera zona abajo del todo donde investigaremos ciertas cosas que además nos dará dinero, y luego en esa misma zona al final de toda la ronda habrá un sistema de mayorías que tiene la peculiaridad que al colocar los trabajadores ahí de manera oculta y no sabremos hasta el final de la ronda si vamos a obtener el beneficio que queremos obtener de ese sistema de mayorías o no. Luego tenemos una zona donde nos permitirá hacer la acción que es tan vistosa, que es esto de colocar las chinchetas en nuestro tablero de jugador, donde básicamente pues, nos permitirá robar unas cartas, un número de cartas u otras, dependiendo de la fuerza que hayamos puesto ahí de la acción, para investigar pues, una de las columnas con alguno de los símbolos, con la peculiaridad de que siempre tendremos una tarjetita de objetivo personal donde tendremos resaltados algunos símbolos. Y si no llegamos a un mínimo de 5, pues al final de la partida no apuntaremos nada. En fin, esto de la chincheta la verdad es que era algo que me llamaba mucho la atención. Creo que es algo súper original en los juegos de mesa. Nunca había visto algo de clavar chinchetas literalmente en el juego. Y tampoco tienes que estrujarte mucho la cabeza. Simplemente miras los símbolos que tienes, también piensas en los que te pueden dar más puntuación, lo colocas y listo. Y bueno, luego también hay otras zonas del tablero donde podemos colocar trabajadores o unos discos que tenemos para obtener algún trabajador extra o, por ejemplo, potenciar algunas acciones. Pero vamos a qué me ha parecido el juego. El juego la verdad es que me ha gustado bastante. Sí que es verdad que luego comentábamos con Guille que lo probamos allí, que hay un factor suerte, por ejemplo, en las cartas que te salen para colocar las chinchetas, o simplemente en el hecho de no saber qué muñequito, qué trabajador ha puesto en la zona de mayorías la otra gente, pues a lo mejor te perjudica las acciones que tú querías hacer a continuación en esa ronda, pues si no tienes el beneficio de ahí abajo, a lo mejor no puedes hacerlas, ¿no?
A mí de hecho me pasó que dependía de obtener algunos recursos. Además puse un par de opciones, pues había un jugador que se centraba solo en el sistema de mayorías y no pude hacerlo. Yo además en otra zona también me puse para comprar una carta que me daba dinero para conseguir un trabajador extra, también me lo sacaron. O sea, en esa misma ronda me pasaron 3 cosas que no me permitieron hacer nada. Cuando tú en tu cabeza ya lo tienes todo planeado, si me coloco aquí, podré hacer esto, dejo estas opciones abiertas por si acaso se me perjudica alguna, pues nada, todas fuera. Pero bueno, aún así es un juego que me gustó bastante, como he comentado, y además también luego había un sistema de cartas de evento que ahí no probamos, porque imagino que querían hacerlo mucho más ágil. No acabamos una partida entera tampoco, simplemente hicimos 3 rondas para saber un poco cómo funcionaba y ya está. Y obviamente con solo 3 rondas tampoco vas a ver todo el desarrollo de la partida. Simplemente intentamos hacer un poco de todo para realizar el mayor número de acciones posible y ver cómo funcionaba todo lo que había en el tablero, el tema de las chinchetas, etcétera, ¿no? Nada, juego muy vistoso, con temática también muy bien hilada a la mecánica, creo yo. O sea, cada acción del juego tenía un porqué. De hecho, cuando nos lo explicaba el autor mismamente, pues nos decía, pues bueno, pues aquí colocas un trabajador que realmente es un periodista becario que lo envías al terreno y puedes tener luego a tus periodistas en la oficina que le dan apoyo cuando esté trabajando en el terreno, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? Que está muy bien hilada lo que es la temática con la mecánica. Y hasta aquí los diferentes juegos que he ido probando. Sí que había algún otro que había probado, pero para mí los más destacados han sido estos. Y ahora voy a pasar un poco también a lo que para mí ha sido la opinión general, ¿no?, de este interocio. Como ya os he comentado, hay varias cosas que no me han acabado de convencer. Además, esto también ya lo había comentado de antemano con algunas personas, pero sí que creo que si yo, por ejemplo, que vengo de Barcelona, voy 3 días enteros ahí, bueno, el viernes es mediodía, pero tanto sábado y domingo, bueno, y domingo tampoco lo cuento entero porque volví antes, ¿vale? Pero bueno, que 3 días ahí, para lo que es, que tampoco es muy grande, a lo mejor es demasiado para ir todos estos días, que a lo mejor solo que vayas el sábado entero, pues más que suficiente. Sí que es verdad que si quieres probar muchos juegos, pues lo que he comentado, se te va a hacer complicado porque hay pocas mesas, hay pocas unidades de los juegos que seguramente te interesan más, que normalmente son los que tienen más éxito, ¿no? Pues eso, Galileo Galilei, Espectacular, el Pulitzer, Andromeda Siege y demás. Y eso, que si solo vas un día, pues complicado, ¿no? Además, sí que me habían comentado que otros años habían puesto algunos food trucks por ahí dentro y este año no lo estaban. Entonces, para comer, pues o tenías que ir a una cafetería que estaba al final del pabellón o tenías que salir fuera, que hay como este paseo y hay algunos restaurantes también por la zona. Pero carito, obviamente. Sí que si sales de la feria, del recinto de Todo IFEMA, te puedes ir al lado del Corte Inglés, que hay algunos restaurantes como Talatela y demás, que te va a salir un poco mejor de precio, pero bueno, ya tienes que andar un rato. Pero lo bueno de estos eventos es que te encuentras con mucha gente que conoces. Y para mí, como siempre os digo, esta es la mejor parte de este tipo de eventos. Que nos echamos unas risas, luego vamos a comer por ahí. Si podemos, pues hacemos alguna partideta juntos y ya está. Al final eso es lo que te llevas a casa y es lo que me he llevado yo, porque juegos no me he llevado ni uno. Lo que sí que me he llevado es una camiseta de estas de Maldito, que bueno, vi una de One Piece que me gusta mucho y me la pillé. Y nada, pues si estás viendo este vídeo y me has visto por ahí y nos hemos saludado o lo que sea, pues también un gran saludo desde aquí y espero que todo te vaya perfecto. Adiós.